Bueno, hoy vamos a tratar el capítulo 13. Este capítulo trata de las actividades incesantes. Actividades incesantes. ¿Respecto de quién? Respecto de el doctor Becerra Meneses, de esos espíritus nobles y su equipo de trabajo que no descansan. Y aquí se nos explica cómo ya en la casa espírita esta que dirige espiritualmente el mentor Elvidio, ¿cierto? En esa ciudad, en esa sociedad espírita, dice aquí, de la ciudad de la Cruz del Sur en Brasil, ellos se disponen a visitar, a ayudar, a auxiliar otra casa espírita, también en Brasil, que tiene otra clase de dificultades. Entonces, antes de eso, Manuel Filomeno Miranda, este espíritu noble, hace una serie de consideraciones respecto de las características que debe tener todo centro espírita serio. No solo todo centro espírita serio, sino también todos aquellos que hacemos parte del centro espírita, de manera activa, trabajadores, pero también personas que vienen acá con necesidades, seguidores del espiritismo. Tenemos también que ser serios, tenemos que ser sinceros, tenemos que tratar de respetar el hecho de estar aquí reunidos en la casa espírita, no abordar temas que no tienen que ver con la doctrina espírita, ni siquiera en el patio, ni cuando nosotros atravesamos las barreras de seguridad, las barreras magnéticas, como nos dice Manuel Filomeno Miranda, de allí para acá. Esto es un santuario, así lo determina Manuel Filomeno de Miranda, que es una autoridad espiritual, de tal manera que nosotros cuando entremos acá ya debemos cambiar y olvidarnos de los temas de la calle, de los temas cotidianos. Esas son las consideraciones, porque dice él que cuando nosotros realmente comprendamos lo que es un centro espírita, cuando comprendamos que este es un sitio destinado a la paz, que es un sitio destinado, por ser un santuario, a la comunión con Dios, donde a pesar de que no hay símbolos, hay una ausencia total de Cristo crucificado, de santos, que es habitual, ¿cierto?, en otras iglesias, en otras religiones o filosofías. Entonces, esos símbolos, a pesar de que no existen aquí, debemos dedicarle mucho respeto a la casa espírita, a las tareas, o sea, sentirla. Es que ese es el problema, que no estamos sintiendo. ¿Por qué decimos que no estamos sintiendo? Porque no respetamos. Si nosotros entramos aquí, debemos hablar de otros temas del espiritismo, que atañen quizás a una problemática de un hermano de nosotros, de un devoto del espiritismo, sí debe tratarse acá, pero no tratar temas de negocios, temas políticos, sociales, deportes, injurias, calumnias, hablar del uno, hablar mal de nadie, maledicencia, nada, cero. Eso nos lo está recomendando el espíritu Manuel Filomeno de Miranda. O sea, Carmen Cardona, cuando insiste en eso, no lo hace porque es grosera, porque es muy fregada, porque es que es así. Lo están diciendo las autoridades espirituales, que ven todo desde allá más claramente que nosotros. Entonces no es capricho del director espiritual encarnado cuando nos llama la atención en decirnos que salgamos, que nos vayamos allá a la puerta a hablar de ciertos negocios que no competen con la doctrina espírita. ¿Ya? Entonces eso debe quedarnos claro desde hoy, ¿sabe? Porque esto es serio, esto es muy complicado. Dice Manuel Filomeno que los centros espíritas han sido creados mediante vibraciones mentales y unas conquistas espirituales muy nobles, tanto de personas aquí que están encarnadas como también de desencarnados. Pero no basta eso, hay que conservar ¿qué? Esas conquistas, ese ambiente, esa psicosfera espiritual, hay que conservarla aquí. Es decir, que esto se convierta en un oasis, que tú venga aquí, llena el problema y se entró aquí como si dejara los problemas allá atrás y entra aquí, no quiere uno salir de acá, porque es tan agradable el ambiente que uno ahorita a veces se le pasa de largo, porque uno se siente tan bien, el ambiente es tan agradable, la paz que se siente es tan ostensible, que nosotros no queremos ni siquiera salir. Siente uno hasta el agua fluidificada,
Entonces, siempre y cuando nosotros, como les dije, tanto pacientes, medium, trabajadores, llámese cualquiera del centro espírita, estemos sintonizados, estemos realmente sintiendo lo que estamos aprendiendo aquí, sintiendo respeto por la casa. ¿Por qué? Porque dice, mire, si uno siente eso, establece la diferencia. Cuando el ambiente es agradable, cuando no hay división, cuando no hay problemas, cuando no hay chisme, cuando no hay maledicencia, dice aquí Manuel Filomeno, siente esto como un oasis, ya. Siente uno que viene de un mar tumultuoso, mire las comparaciones de pasiones humanas, donde uno ve que todo allá está desorganizado, donde hay ruido, siente uno cuando sale de aquí, cuando el ambiente es agradable, cuando estamos viviendo realmente el espiritismo, cuando sale uno a la calle, siente el ruido otra vez y uno sabe, ese centro espírita es una paz, ¿cierto? Y sale uno a la calle una vez el bullicio, la locura, el ambiente pesado. Eso es lo que nos quiere decir Manuel Filomeno de Miranda, porque a veces no se siente ese ambiente aquí, ese ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque todos venimos aquí y de pronto no guardamos el respeto que se merece el centro espírita. Mire lo que considera Manuel Filomeno de Miranda. Sí, la doctrina espírita es escasamente conocida. La doctrina espírita muy poco es conocida en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿cierto? 3, 4 centros espíritas con por ahí máximo 50 personas que asisten aquí de manera regular, 20 socios activos. Es muy pequeño, esto aquí no se conoce, el espiritismo es desconocido totalmente, dice aquí. Pero a pesar de eso, en los centros espíritas, dice aquí, se esparce una luz a nivel general que disipa tinieblas, las tinieblas de la ignorancia. ¿De quién? Si no es de los encarnados, los desencarnados de Barranquilla. Yo recuerdo una vez que alguien aquí dijo, el de los perros, el del garaje de allá, dijo que él miró y vio una luz, ¿verdad, Raquel? Que veía y él se quedó impresionado de la luz de esa noche y estábamos reunidos aquí. Y una nave sobre esta casa, y el tipo, ¿sabe qué es esto? Ya, comentando, o sea, cómo la presencia espiritual, cómo la protección, la asistencia del mundo espiritual, el tipo era medio. Cuidaba aquí, ve el garaje ese de noche. Vio, él nos dijo, las columnas, eran unas columnas de unas luces hermosas que bajaban del cielo, imagínense, y vio nave y todo eso. Entonces, fíjese que, entonces dice aquí que los centros espíritas es un faro, un foco de luz, no solo para nosotros, sino para muchos desencarnados del ambiente espiritual, de la psicosfera espiritual de Barranquilla, por ejemplo, o de los alrededores. Entonces, por eso nosotros debemos continuar en el espiritismo, porque además él nos ha proporcionado ¿qué? Discernimiento. ¿Con qué? Con el conocimiento, que es uno de los objetivos esenciales del espiritismo, el darnos a nosotros el conocimiento, las instrucciones, las orientaciones, para que nosotros aprendamos a discernir de mejor manera. Ese es uno de los objetivos esenciales del espiritismo, pero también nos enseña cuáles son los objetivos esenciales de nuestra vida física, por qué estamos en un cuerpo. El espiritismo es el único que nos da a nosotros, ¿cierto?, la orientación de por qué estamos nosotros encarnados en un cuerpo, cuál es la esencia de encarnar aquí, por qué estamos en este cuerpo, para crecer, para desarrollarnos como espíritu, para desarrollar nuestras cualidades, para desarrollar nuestros atributos, para desarrollar las facultades, porque todo eso lo tenemos allí, pero tenemos que desarrollarlo, para desarrollar la fe. Entonces ella nos da las herramientas a través de ¿qué? Del conocimiento. Ese es un objetivo esencial del espiritismo. Y así, de esa manera, como ya aprendemos de que el espiritismo nos enseña que hay una intercomunicación, hay una interrelación permanente entre los dos mundos, nosotros ya no somos ignorantes de eso y nos damos cuenta que realmente no estamos solos y que estamos vigilados, que estamos asistidos, que estamos protegidos, ya, porque nos vigilan ¿quién? Nuestros enemigos,
Entonces uno es como más cauto, más cauteloso en nuestras conductas, en nuestras actividades, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Trata de hacer un esfuerzo para uno no conectarse quizá con aquellas entidades que nos puedan perturbar, que se puedan vincular con nosotros y producirnos un malestar, una aflicción. Todo eso nos enseña el espiritismo. Entonces dice Manuel Filomeno, si bien ese centro espírita había sido invadido por la perversidad de los espíritus vulgares, ellos se hospedaron ahí y miran como si eso fuera un taller de bendiciones. Otra característica, otra consideración que hacen los espíritus nobles, como el doctor Becerra Meneses, Manuel Filomeno y todo su equipo. Esto es un taller de bendiciones, igual que la vida en general, el centro espírita. Entonces hay que respetarlo. Entonces por eso se instalan los centros espíritas. Entonces él dice que en esos trances aflictivos que experimentan estos centros espíritus por la falta de vigilancia de moradores, de los miembros, que todavía nos dejamos dominar por la inferioridad moral, porque no hay que negarlo, no se había conseguido superar la situación que se presentó en ese centro espírita. ¿En cuál? El de El Vídeo, el que estaba en el sur de allá de Brasil, de una ciudad de Santa Cruz del Sur, algo así se llama. Entonces esa sociedad espírita había sido invadida por la invigilancia de sus trabajadores, ya de las personas, de sus miembros, y entró en un proceso de rehabilitación que fue necesario la intervención de ¿quién? La ayuda, el auxilio de ¿quién? De los espíritus nobles, como el doctor Becerra Meneses. Entonces ellos están haciendo como un recuento de ese centro espírita, cómo se rehabilitó. Pero dice aquí, nuestra labor como equipo de trabajo no tiene otro objetivo que el de orientar a los enemigos del Cristo, que se habían permitido las agresiones no solo contra aquel hospital de almas, sino con todo lo que significaba el orden y progreso, la ética y la moral, propensiones saludables a la fraternidad y a la paz. Doble función. Se propone el doctor Becerra con su equipo y todos estos mentores espirituales, no solo a rehabilitar el centro espírita físico como este, sino también a ayudar a muchos hermanos anticristos, o diríamos hermanos que dice aquí, enemigos del Cristo, enemigos de Jesús. ¿Quiénes son esos enemigos de Jesús? Que los determina ya Manuel Filomeno al principio, al comienzo de este libro. Los musulmanes. ¿Quiénes más? Son dos: los judíos ortodoxos y también los cristianos, y los cristianos católicos o de otras diríamos protestantes, corrientes protestantes del cristianismo, que se oponen a las tareas del espiritismo, que son enemigos del espiritismo. Entonces esos son los enemigos del Cristo, los enemigos más peligrosos, los más persistentes en acabar con las casas espíritas. Entonces ellos estaban en esa labor y ya la terminaron, pero dice, además de los enemigos del Cristo, como los musulmanes, los judíos y otros, también ellos son enemigos de aquellas religiones, de aquellas casas religiosas en donde realmente hay una sinceridad, se practique el orden, el progreso, la ética y la moral, hay una sinceridad cristiana, hay un verdadero compromiso con Cristo. En otras iglesias, no solo las espíritas, en una iglesia católica puede ser, porque es que estamos hablando en términos generales, en donde haya seriedad en los seguidores del Maestro Jesús. Allí estarían ellos también atacando esas casas, esas iglesias, llámese como se llame. Entonces la labor de ellos era ese era el objetivo de ese equipo de trabajo. Y él hace mención aquí, Manuel Filomeno de Miranda, sobre los abnegados mensajeros de luz. Son espíritus muy nobles. Pone el ejemplo del hermano Elvidio, que era el director espiritual de esta casa de la ciudad de la Cruz del Sur, donde estaba esa sociedad espiritista que fue atacada por estos enemigos del Cristo, y de ese equipo que
que él conforma en la vida espiritual. Todas las casas espíritas tienen un equipo espiritual desencarnado de espíritus nobles, de protectores, asistentes, tanto como de trabajadores acá. Entonces, ese equipo de acá, como son los medios, los trabajadores sinceros, como también los devotos, me llama la atención eso, cuando se refiere a devotos, es que el compromiso no es nada más de los trabajadores, es de los que se sientan ahí. Y le solicita muy respetuosamente Manuel Filomeno en capítulos anteriores, que no es que se le vaya a exigir el trabajo inmediato, pero sí se le exige que los que se sientan a escuchar una charla, por lo menos, estén concentrados, traten de hacer el esfuerzo por entender, por comprender lo que se habla acá. Y eso adicionalmente trae un beneficio. Dice que desde allí comienza el tratamiento a cada paciente, a cada devoto que viene acá a recibir conocimiento. Él nos dice que allí comienza el tratamiento, porque si los espíritus nobles ven que la persona sí está interesada, que su esfuerzo es sincero, que está concentrada, que quiere saber realmente sobre el conocimiento que trae la doctrina espírita, los hermanos magnetizadores, ellos vienen y comienzan a darles pase, a hacerles tratamiento desde allí. Mire qué beneficio tan grande, pero como no los vemos, porque no vemos los pasistas encarnados, entonces, porque todos no somos videntes, ¿verdad? Entonces creen que sentarse aquí, escuchar y me voy, no se adquiere sino el beneficio nada más del conocimiento, que a veces a media, porque aquí se habla de 40 minutos, 1 hora máximo, y eso no es suficiente. Pero no hacemos como devotos también el deber de coger un libro y leerlo íntegramente, leerlo y releerlo si no tiene más libros, y tratar de tener la codificación espírita. Esos son los sinceros devotos, no son aún trabajadores, porque no han hecho cursos, porque no tienen el tiempo determinado, el tiempo diríamos necesario para eso. Entonces a eso es lo que se está refiriendo el doctor, el espíritu Manuel Filomeno, para que de esa manera haya unos cimientos seguros en la casa espírita, para que la casa espírita esté siempre en un ambiente, una psicosfera espiritual envuelta. Todos debemos poner parte de todo, ya, no los trabajadores, no nada más los espíritus, y pedirle a los espíritus, si nosotros no ponemos también de nuestra parte como devotos. Entonces a eso nos está invitando. Para eso se hizo el centro espírita. Dice Manuel Filomeno que la transitoria perturbación de ese centro al que ellos ya hicieron su trabajo se dio lugar al equilibrio. Pero ojo, porque si no hay vigilancia, nuevamente somos presas de los enemigos del Cristo, de los anticristos. ¿Y cómo somos vigilantes? Cuando estamos realmente comprometidos, cuando sentimos el conocimiento que nos trae la doctrina, sentimos a Cristo, sentimos realmente que este conocimiento es la verdad a que necesitamos por ahora, pero seguimos estudiando y seguimos haciendo esfuerzos y no nos desvinculamos del estudio. ¿Para qué? Mire, el mismo Manuel Filomeno manifiesta que el hecho de coger libros espíritas y sentarse en la casa a leer, también vas a recibir un beneficio. Van a venir compañías espirituales superiores a acompañarte en la tarea, y te envuelven y te dan un perfume que a veces ni percibimos, pero los medios a veces lo recibimos, ese perfume, y siente uno que está ahí, está la compañía. Entonces todo eso es importante. Dice que esa transitoria perturbación se vería y dio lugar a que se diera, ¿no? Y eso fue trascendente, y dice aquí que siempre debemos tener claro el pensamiento kardeciano, y sobre todo eso, que fuera de la caridad no hay salvación, ese principio que hay que tenerlo claro, que fuera de la caridad no hay salvación, y saber qué es la caridad, porque sin saber, fuera de la caridad no hay salvación, no, esa no es la simple, sencilla frase, no sirve. Sirve saber qué es la caridad, cómo la define el libro de los espíritus, ¿cierto? Como la ley décima divina o ley moral, ¿cierto? La ley de amor, de justicia y caridad. Entonces todo eso es importante tenerlo claro,
para nosotros poder estar vigilantes. Y perdón, es correcto. 886. Sí. Es que la caridad entendida en su significado más profundo, dice Manuel Filomeno, es la que esparce bendiciones en todos los sentidos, con los brazos abiertos para recibir a todos los desventurados con mira a la posterior iluminación. Haciendo estas consideraciones, el día comienza y transcurre, dice él. Ya, entonces, ese día para ellos transcurrió en esa casa espírita, y ese tiempo que duraron ahí como un aprendizaje. Unos espíritus sabios, unos espíritus ya con un tenor vibratorio superior, y para ellos eso les sirvió de aprendizaje. Para nosotros con mucha más razón, todo lo que nos dicen ellos aquí, lo que se presenta en nuestra casa espírita. Pero dice, ellos, como ya terminó su labor ahí, se van a dirigir a la sociedad espírita en esta otra ciudad que está sometida a unos aguijones de la perturbación interna, inspirada igualmente por los declarados enemigos del Cordero de Dios, los que se presentan aquí los jueves. No, el jueves vinieron, todos los jueves casi están viniendo, están aquí con frecuencia, y Feliz María les habla. Feliz María, duros, son groseros y todo, y saben mucho, son muy inteligentes. Por lo que entonces, estando ya preparándose para ir a ese centro espírita, ellos son sorprendidos por un acontecimiento. Y ese acontecimiento sucede a las 9 de la mañana, cuando los servicios de socorro ya se encontraban en plena efervescencia en ese centro espírita. Esto llama la atención, ¿cierto? 9 de la mañana. Aquí no dice si fue un domingo, si fue un lunes, un martes, un sábado. Allá trabajan cualquier día y a toda hora en los centros espíritas de Brasil. Mire la ventaja que nos lleva, ¿cierto? Nosotros aquí una horita, un par de horitas, un par de días y ya, listo. Ya creemos que es suficiente. Mire, tengo un ejemplo. Dice, devotos trabajadores de la mediunidad, al igual que los asistentes fraternos, todo el mundo ocupa su lugar dentro de la respectiva sala, sin comentarios de nada. Ya, se llevaba a cabo una reunión abierta al público en ese momento, en cumplimiento del programa de esclarecimiento evangélico. Entonces, estaba el expositor, estaba dictando la charla, estaba hablando de cristianismo y espiritismo. Imagino que ahí tenía la obra de León Denis, una de las obras, ¿no?, que hacen el paralelo entre el cristianismo y espiritismo, y hacía las comparaciones ilustrativas, que incluía la referencia a la falta de necesidad de dogmas y de ceremonias en los cultos en memoria del Maestro Jesús, de modo de priorizar la simplicidad en todas las manifestaciones. Estaba la charla en desarrollo, estaba el expositor, había un público numeroso de casi un centenar, habían casi 100 personas a las 9 de la mañana en ese centro espírita de Brasil, interesados, igual que nosotros, en esclarecernos. Allí se estaban desarrollando esas actividades y se buscaría la contribución pese a todo lo que se podía presentar, ¿verdad? De tal manera que muchos, como ocurre aquí, iban por el pase, ¿cierto? Unos van por el pase, por el agua fluidificada, otros, y eso se quedaban, otros iban para el trabajo de pronto y entraban y oían la charla un rato y se iban, como muchos en la iglesia católica, ¿verdad?, que llegan a la misa de 7, a las 7:30 vamos, tienen que ir para el trabajo. Acá sucede lo mismo en Brasil. Y otros se quedaban atendiendo al expositor, que seguía hablando ahí, imagínense, llegan a las 9 de la mañana. Este expositor, como todos los expositores que con sinceridad se paran aquí en un atril a hablar, si son sinceros, evidentemente van a ser inspirados por espíritus superiores, lo dice aquí, por mensajeros espirituales superiores. Pero aconteció algo en ese momento, en esa charla, en ese centro espírita. Aquí la tenemos medio abierta, allá no, allá la tienen abierta al público. La charla era abierta al público cuando irrumpe una pobre mujer con los cabellos desordenados, él lo narra aquí, con la vestimenta desaliñada, la cual era perseguida por 2 moradores de la calle que la maltrataban y la amenazaban con piedras y con palos, pedazos de madera.
Ella, aturdida como venía corriendo y dominada por ese pánico, entonces se introduce por la puerta abierta. Ahí habla de la puerta abierta, pidiendo socorro, lo que causó una gran sorpresa en esa sala, en ese salón donde estaba desarrollando la charla, en el cual predominaba un clima de iluminación espiritual. En los centros espíritas hay clima de iluminación espiritual en todos los departamentos, en todos los cuartos, en las partes locativas. Los agresores de esta señora que venían persiguiéndola le arrojaron varias pedradas, con lo cual la hirieron, pero ellos se detuvieron vociferando en la puerta de entrada, no tuvieron coraje para invadir la casa espírita, se quedaron fuera. Y dice aquí, Manuel Filomeno narra que se notaba que aquellos feroces perseguidores estaban rodeados por un grupo de desencarnados. Ojo, siempre que actuamos de esta manera, seguramente nuestros amigos, los que nos impulsan, los que nos influyen para que seamos más feroces, más violentos, son grupos de espíritus, gran cantidad, nube de espíritus, imagínense, de desencarnados que formaban esa densa nube de vibraciones del más bajo tenor, y que los incitaba con un griterío infernal, imponiéndose con violencia para que invadieran la sala a fin de que la ladrona recibiera el duro castigo que merecía. Pero gracias a las defensas magnéticas que circulaban en ese edificio, en esta casa por ejemplo, esos atormentados, esos perseguidores, dice aquí, justicieros, se sintieron paralizados por las barras magnéticas de protección que tienen los centros espíritas. Se sintieron paralizados, y después de gritar allá y de prometer que la capturarían y amenazarla, que la perseguirían porque le iban a dar su duro castigo, ella, influenciada también por espíritus infelices que la vampirizaban, lloraba temblorosa, dominada por el pavor. A ella, dice aquí, estaba el primer mensaje de amor hacia ella que venía de los cielos, el mensaje de amor. ¿Por qué? Porque ella era perseguida y las barreras vibratorias del centro espírita no le impidieron el acceso, la entrada a esa casa de Jesús, porque dice aquí que nunca hay impedimento para que la caridad pueda ejercer su rol. Ella sí pudo entrar porque era la perseguida, la que querían violentarla, la que querían causarle su daño, afligirla y ajusticiarla. El orador también, sorprendido, pero sin duda habituado a esa clase de fenómenos, eso como que ocurre con frecuencia en las casas de Brasil, guardó silencio mientras que los compañeros encargados de mantener el orden en ese ámbito se acercaron a la muchacha sufriente, a la mujer, con expresiones de sincero cariño. Importante esto, intentaron calmarla con las palabras de ánimo y de coraje, mientras la retiraban del salón para conducirla al interior de la institución. De inmediato, ese hematoma que tenía en el rostro y algunos arañazos fueron desinfectados, la curaron, la desinfectaron, recibió unos cuidados especiales, que aquí no hay un botiquín, me llama la atención con esto, porque aquí no hay un botiquín, ¿cierto? Aquí debe haber un botiquín con alcohol, lo esencial, mírenlo, el centro de espíritas ya tienen eso. Esto nos debe servir para eso, vamos a promover y comprarlo para ponerlo. Todavía la ley colombiana nos exige tener un certificado de los bomberos. Sí, y tener un extinguidor. Y no lo tenemos porque esto es una asociación. Los sábados cuando estamos cocinando y eso, y una cortada y toda la sí, sí. Bueno, por eso es que este libro, es un libro que a nosotros nos enseña realmente la vida práctica de un centro espírita. Entonces dice aquí, en tanto que la paciente entonces fue beneficiada además con pases calmantes y con un consuelo moral. Ese es el fundamento de las casas espíritas, no solo ayudar a los desencarnados, sino también a las personas que lo necesitan realmente, verdaderamente, cuando vienen acá al centro espírita, como en este caso. Después de un breve descanso, esa mujer fue trasladada hacia el sector social con el propósito de disponerle algunos recursos para ayudarla a salir de la calle, porque era un habitante de la calle, no es un desechable como dice uno acá, es un habitante de la calle. Entonces, al menos dicen ellos, si no poderla sacar de la calle, trasladarla a otro lugar de la ciudad
donde estos malhechores no le puedan hacer daño. Ese era el fundamento, ¿no? El objetivo, evitando así que esta señora, por la venganza de estos compañeros en rebeldía, se fueran contra ella. Espontáneamente, aunque se podía observar en ella cierta perturbación mental y emocional, mencionó que se le acusaba de hurto, pero que no había ningún fundamento. Y ella explica, hace sus argumentos para decirle a ellos que esa sustracción de una colcha de esa sucia, me imagino, le dieron, tenían como duermen en la calle, ella no se la robó, y ellos se lo atribuyeron a ella ese hecho, ya, y como modo de venganza ellos la persiguieron. Pero ella manifiesta algo muy grave, ¿no? Dice que el objetivo no era quitarle la colcha, sino abusar de ella sexualmente. Ya lo venían haciendo de una manera bastante, al más bajo nivel de moral. 3 tipos por lo menos, porque eran varios. Entonces venían abusando de manera permanente con la señora, y ella ya estaba cansada de eso. Entonces ella lo que venía era huyéndole por eso, porque ella no quería ya estar con ellos. Los hermanos de la caridad decidieron darle entonces refugio en vista de eso durante algunos días en la casa espírita. ¿Cómo serán esas casas tan grandes allá y acondicionadas, que se quedó la señora varios días ahí? Le dieron refugio mientras miraban cómo ayudarla, cómo brindarle unas mejores condiciones de vida. Otra función de las casas espíritas, de las casas espíritas ya estructuradas totalmente para eso, siempre que ella estuviera dispuesta también a seguir ya una nueva vida, una nueva senda, porque tampoco le van a obligar, eso no es obligatorio, ¿cierto? Porque hay que estar dispuesto, ¿cierto?, para la ayuda. Entonces todo eso es necesario, son ingredientes necesarios para que la casa espírita pueda prestar su servicio. Y hace una consideración muy bonita, que dice que cuando Jesús eligió a los hermanos sufridores, aquellos a quienes detestaban los poderosos, y convivió con ellos en esas tascas, en esas casas toscas, en esa pobreza, en las calles, abandonados, nos dejó el sublime legado acerca de la compasión y de la misericordia. El jueves tocamos el tema de la compasión y la misericordia, ¿de acuerdo, Félix? Entonces mira, que eso debe estar vivo en los corazones de todos aquellos que nos llamamos espíritas cristianos. El centro espírita no puede detenerse ni desentenderse de la atención a esos hijos del Calvario que han sido empujados hacia las situaciones más dolorosas del camino, donde deambulan sometidos a las presiones de la miseria socioeconómica y moral, y padecen no pocas veces la imposición de trastornos obsesivos indescriptibles. No podemos ser ajenos a estas problemáticas. ¿De quién? De todas estas personas que, por la miseria socioeconómica y moral que se vive en este país, nosotros no podemos ser indiferentes a esa situación. No podemos obligarlo, pero si vienen a pedir aquí un consuelo, hay que dárselo, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que nos está invitando Manuel Filomeno, a que continuemos de esa manera. Y a continuación, dirigidos por el doctor Becerra Menéndez, entonces se encamina ahora sí a la venerable institución que atraviesa esos terribles momentos de inquietud y de división, al cabo de décadas de actividades dignificantes afirmadas por la sólida base del codificador cardesiano. Ojo, los centros espíritas pueden tener 30, 40 años y no puede perder la vigilancia, ni creernos que nos la sabemos toda, ni que ni siquiera un átomo de orgullo llegue a nuestro pensamiento siquiera, para creer que porque tenemos 10, 20, 30, 40 años ya somos santos, y pronto inflar ese ego que está ahí, porque vienen los problemas, las digregaciones, vienen entonces incluso los cuestionamientos de uno para el otro, y viene la división. Eso nos está diciendo Manuel Filomeno. Sí, ese centro había crecido mucho, imagínense, décadas. Para conducirlo con eficiencia fue transformado poco menos en una empresa moderna. Ojo, que aquí está la problemática de ese centro. Cumplía con los requisitos exigidos en cuanto a la tecnología avanzada. Era un centro espírita, me imagino, con toda la tecnología de avanzada, de lo último,
Se contrataron especialistas en comunicación, ingenieros de sistemas, desarrollo, ahí está, ya tenemos una. No peleaban con el video. Imagínense, es correcto, o sea, tenía todo, o sea, la tecnología de hoy necesaria, todo se desenvolvía según las pautas establecidas, pero con la problemática que el objetivo era el lucro. El centro espírita, como había crecido tanto y ante las necesidades tecnológicas, ya habían optado por convertir el centro en una sociedad de lucro, que no es, usted sabe que los centros espíritas son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, por lo que debían competir en el comercio de las negociaciones, convirtieron el centro espírita en un comercio, en un establecimiento de comercio, aunque en Cámara de Comercio estuviera inscrito como una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Legalmente fuera una ESAL, que le llaman eso, las entidades sin ánimo de lucro. Sin duda, nos dice Manuel Filomeno, esto es importante, las sociedades espíritas no pueden apartarse de las normas exigidas por las leyes de los diversos países, ni de las conquistas tecnológicas que caracterizan este siglo de la ciencia y del discernimiento. No podemos apartarnos, el videobin, todo lo que es el airecito, la comunicación, ¿cierto? La tecnología. Sin embargo, pero ojo, sin embargo, mire lo que son los abusos, los excesos. No pueden ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicación de recursos en el juego de las bolsas de valores, en las negociaciones bancarias, porque terminan por transformarse en entidades de lucro, y así de esa manera comienza a perderse el calor de la fraternidad y de la saludable contribución de los voluntarios. Es decir, como ya el centro espírita es un negocio y produce buena plata, ya entonces aquellos que damos las donaciones, no vamos a darla entonces porque ya el centro espírita tiene mucha plata. No, eso no es así, poner una venta aquí en la puerta, de helado y todas esas cosas, y que para ayudarnos, aquí no nos están diciendo eso. Tiene que seguir la contribución voluntaria de los asistentes, de los socios, de las personas que vienen aquí y de buena voluntad lo dan sin que nadie se lo decida, porque se pierde la caridad fraternal, para dar entonces presencia más bien ya no solo a voluntarios, sino a empleados fríos e indiferentes que no conocen ni les interesan las connotaciones del espiritismo, sino que están simplemente interesados, como son empleados, en un sueldo, en un salario, ya en vender, recibir, entregarle al director o al jefe, del gerente de la casa comercial, que ya no es espírita, y recibir un sueldo y estar pendiente de que ese sueldo lo paguen puntual. Se va perdiendo todo ese sentido, ya, porque dice aquí la posición relevante en ese momento, o sea, se pierde la posición relevante que es el espiritismo, el estudio, el trabajo, la ayuda, por una que es de obtener ganancias y mayores ganancias cada día más. Entonces eso no está bien. Cuando eso sucede, mire lo grave que es esto. Cuando eso sucede, que convertimos las casas espíritas en un establecimiento de comercio, estamos empujando a Jesús y al amor puertas afuera del centro espírita, aunque se mantengan las denominaciones, pero no hay un espíritu de sencillez, de abnegación, que nunca debe ser apartado de la tarea solidaria cristiana. Sacamos a Jesús de aquí, entonces se viene ¿quién? El Dios billete, el mamún, ya, el Dios negocio. Entonces eso no debe permitirse aquí. Entonces digamos, vamos bien, Sendero, cierto, Sendero va bien, porque ¿de qué vive Sendero? De las donaciones que se hacen aquí por parte de los simpatizantes, de los socios activos, etcétera. Por lo tanto, consecuencia de ese exceso de modernización y de recursos específicos, se produjo en esa sociedad la infiltración de personas ambiciosas, fácilmente manipulables por los espíritus de las tinieblas, que lograron introducirse en las tareas complejas de la administración y provocaron entonces divisiones, exigencias y una comodidad, ya, olvidándose totalmente de los principios básicos del espiritismo, e incluso
dice aquí, del afecto y la humildad. Entonces la situación se fue agravando en ese centro espírita, que estaba amenazado por esas estructuras espirituales también. Entonces unos comenzaron a acusarse contra otros y a sindicarse, ya interesados en destruirse, en desmoralizarse, con el falso pretexto de que yo sí tengo fervor por la doctrina espírita. Ya, y eso aquí lo hemos visto. Y a veces es que yo quiero la casa espírita y por eso yo estoy aquí diciendo que usted se robó la plata o que tiene esto aquí de negocio, o el tesorero, el presidente lleva mal. Entonces fíjese, esas discusiones producen ¿qué? Disgregación, división en los centros espíritas. ¿Por qué? Porque en vez del diálogo honesto y franco, un diálogo sin mentiras a veces y santa palabrería, sin tanta ofensa, entonces recurriendo a la maledicencia, a la calumnia, entonces comienza nuestro ego a inflarse, dice aquí, en nombre de los salvadores del bien, que porque somos espíritas, ese es el orgullo. Es que yo defiendo mi casa espírita, es que yo sí estoy comprometido. No, si tú estás ahí con la calumnia, si estás de pronto acusando a otra persona sin tener pronto los elementos de juicio, la evidencia, no puede, porque entonces dañas el ambiente espiritual en la casa espírita. Eso es para los administradores, para los de la junta directiva. Menos mal que yo me salí. Allí también se había instalado en ese centro espírita, como en la mayoría de los centros espíritas, una célula espiritual de estos hermanos enemigos del Cristo, y esa instalación la había hecho el Mulán, ¿se acuerda? El Mulán, el que se ayudó aquí por el equipo del doctor Becerra MNS en el centro espírita dirigido por el espíritu noble del Vidio, la tarea anterior, ¿recuerda? Que fue necesario hasta que Francisco de Asís interviniera, y ni a Francisco de Asís lo ayudó, solo la mamá consiguió que ese espíritu desarmara ese odio hacia el Maestro Jesús y se deja llevar y se deja ayudar, porque apareció su mamá. Francisco de Asís tenía como plan B que si no le hacía a él, si su presencia no hacía en él de pronto un proceso, como no producía en él un cambio, la mamá sí. Entonces, como él no pudo, la presentaron a la mamá, y este señor, el Mulán, que era un musulmán bastante difícil, bastante enemigo de Jesús, que tenía ciudades en la tiniebla que él dirigía y que quería azotar los centros espíritas, fue ayudado. Entonces dejó instalado, y ese fue el recuerdo que él dejó, la secuela, en centros espíritas, unas células espirituales que las dejó ahí atacando esos centros espíritas. Entonces ese centro espírita estaba siendo asediado por esos espíritus enemigos de Cristo. Y narra Manuel Filomeno que en el momento en que ellos llegan, dice, en el momento en que llegamos, los servidores de la fraternidad se estaban preparando para una reunión del Consejo Administrativo, del Consejo de Administración, de la Junta Administrativa, para analizar las cuentas y los gastos previstos para el futuro. Ya era una reunión de la Junta Directiva. Se evidenciaba la división entre los servidores. Cada grupo trataba de no ocultar la rebelión interna, la rabia, ni el interés por anular al otro. Y es así como el fundador de la casa espírita espiritual, llamado Herminio, no esconde sus preocupaciones, porque ellos sostienen un encuentro, y cuando se aproximan a él se llena de alegría. Cuando este hermano Herminio, que está en el plano espiritual y es el director de esa casa y fundador, recibe la visita del equipo del doctor Becerra, él se alegra, ¿ya? Y enseguida se le abre una señal de esperanza, ¿ya? Y cree que sí va a favorecer esa presencia del doctor Becerra a esa casa espírita. Entonces es lo que quería la unión. Algunos de los presentes no habían conseguido desembarazarse de los fluidos morbosos de los enemigos desencarnados que últimamente inspiraban las discusiones. Estamos hablando de los de la Junta Directiva, que estaban en ese choque permanente ahí, las cuales cada vez venían como resultado de un mayor descontento en esa Junta Directiva. Mientras era pronunciada la oración de apertura del encuentro, nuestro benefactor nos indicó que aplicásemos pase de fortalecimiento a cada uno de los miembros de esa sociedad. Es decir, el doctor Becerra le dice a uno de los espíritus de su equipo, déle pase a los miembros de la sociedad.
comience la tarea de paz. De modo que se apaciguaran entonces entre esa junta directiva y se dulcificaran los sentimientos y que se recordasen los días pasados cuando ese centro era un centro de concreción de proyectos de socorro a los alienados mentales, donde se trabajaba con armonía, como hermanos. Entonces, y se le daba, dice aquí, a nuestros hermanos que estaban en expiaciones, en pruebas expiatorias, a los hambrientos de paz, a los hambrientos de pan, se les daba en ese recinto, se les irradiaba armonía y vibraciones trascendentales. Los pases era como para recordar que ese centro en una época pasada fue un centro de mucha utilidad para el Maestro Jesús. Conmovido hasta las lágrimas, entonces el director que ejercía la presidencia, el presidente de la Casa Espírita, inspirado por el fundador, que es el espíritu que está en el espíritu que es el director espiritual de la casa, comienza a inspirarlo, ¿no? Y en esa inspiración él comienza, el presidente, a invitar a todos los de la Junta a un entendimiento como hermanos y a decirle que mientras se propone una nueva era de comprensión y de fraternidad, todos allí están por amor a la doctrina, que no hay que olvidar eso, que todos anhelan un mundo mejor que debería comenzar en cada corazón. O sea, comienza a ser como una invitación el presidente del Centro Espírita a todos los compañeros, los hermanos de la Junta Directiva. Dice que esas vibraciones eran dulces, se percibían, ya, porque él hablaba incluso en el nombre de Jesús, pero a pesar de esa oración, de ese llamamiento que él hace dulce, inspirado también por el director de la Casa Espírita Espiritual, algunos de esos miembros que eran los más duros, los opositores más reacios, más renuentes, permanecían igual con el propósito que se venían, ¿ya? Entonces eso no los sensibilizó y ellos conservaban esos vínculos con esos espíritus de la sombra que se complacían en generar esa división, esa discordia, esos conflictos en el centro espírita. Ojo, nos están hablando de un centro espírita. Aquí a veces se dan esos conatos, ¿cierto? De habladuría, de chisme del uno con el otro, que esto, que la doctora Carmen, que Jaime, que Félix, que Belén, que Milde. No debe hacerse eso. Eso no debe permitirnos, ya no nos podemos permitir ese derecho. Tan pronto como se le cedió la palabra para dar comienzo al tratamiento de los temas programados, uno de esos, de los de la Junta Directiva, el más irónico y el más desafiante, conducido a distancia por esas mentes perversas, y esta mente era una entidad religiosa que a la vez era dirigida por otra entidad religiosa, por jerarquía, ¿no? Comienza a hacer exigencias, comienza a hacer reclamos, y así un descontento contra otro descontento, comienza él a poner sus puntos de vista, y la labor no se apaciguaba. Las disputas, a pesar de todo, decía el director de la casa, van a ser inútiles, ya nos van a traer consecuencias nefastas. No discutan, no peleen, pero seguían las discusiones con vigor, como si estuvieran defendiendo intereses materiales imprescindibles para su propia existencia física, basadas en puntos de vista y en comportamientos egoístas que daban ocasión a la cólera y a la enemistad. Fíjense ustedes, discutían como si fuera una empresa, y yo soy socio y el otro es socio, entonces y las utilidades y la cosa, y entonces todos querían un puesto mejor, o tumbar aquel ya está bueno el cargo, no cumplió, ponme a mí. Ese era el problema ahí. El director, entonces, demostrando paciencia y comprensión y evitando defenderse, pues expuso sus justificaciones, ya para ver si de pronto el descontento se aliviaba, y nada. Informó las dificultades, dijo que se serenaran, que superaran esas divisiones, esos problemas, esas discusiones, porque eran inútiles. Pero nada, no conseguía nada de eso, a pesar de eso. Compadecidos, como siempre, el doctor Becerra, que se encontraba ya ahí, a través de su pensamiento le dirige al director de la reunión:
unas palabras, unos pensamientos para que este señor las manifestara. Y mire lo que dice, textualmente lo voy a leer. Mire cómo nosotros somos influenciados en el centro espírita, por espíritus como el doctor Becerra, ya, para que no se destruya un centro espírita, para que no se desmorone el centro espírita. El centro espírita, ahí dijo el Manuel Filomeno, somos todos somos del centro espírita. No ignoramos que estamos experimentando en nuestra casa una etapa crítica, sin importar de quién es la responsabilidad, pues todos estamos en el mismo barco y juntos hemos asumido todos los compromisos, algunos de los cuales tienen un resultado perturbador. Acusarnos recíprocamente, dice el doctor Becerra a través del director encarnado de la casa, no solucionará los problemas, por el contrario, les concederá una mayor dimensión y avanzaremos rumbo al escándalo, y el escándalo solamente empeorará la situación delicada en la cual todos nos encontramos. El conocimiento de la doctrina espírita, dice el doctor Becerra Meneses, nos revela que más allá de los adversarios encarnados que todos tenemos cuando estamos dedicados al bien, esto es importante esta enseñanza, existen aquellos que se encuentran despojados de la materia y que se complacen en generar obstáculos y destruir la obra de Jesús en la tierra. No es la primera vez, mira lo que nos dice el Maestro Jesús a todos aquí, que el Maestro Jesús nos convoca a su ministerio. Hemos fracasado no pocas veces, muchas veces, y contraímos grandes responsabilidades. Esta es una gran oportunidad, poco común, en una oportunidad especial, ¿en vista de qué? De que ya hay un conocimiento de la inmortalidad y de la reencarnación que debe orientar todos nuestros pasos. Ya hoy en día ya no podemos nosotros excusarnos. Anteriormente desertamos porque no tenía este conocimiento, pero ya lo tenemos. Es preciso que nos unamos en el esfuerzo fraternal a fin de que caminar juntos, que contribuyamos con los guías de la humanidad en beneficio de la sociedad feliz de la nueva era. Y mire lo que habla sobre Pablo. El apóstol Pablo nos decía que es urgente que continuemos el trabajo como él lo hizo, aun cuando tengamos las rodillas descoyuntadas, aún estemos cansados, acabados, tenemos que continuar. Que el cansancio, que la enfermedad no es obstáculo para continuar, imagínense. Descoyuntado, dijo Pablo, qué bonito, yo no sabía, yo no había leído eso. En los días apostólicos, en ocasión del gran encuentro, dice el doctor Becerra, en Jerusalén, aproximadamente en el año 49 de nuestra era, también hubo divisiones entre los compañeros, que inevitablemente entre las opiniones de Pedro y de Pablo casi provocan también la división, y todo en lo atinente a la circuncisión de los gentiles que deseaban abrazar el evangelio. Por la circuncisión, ahí estaba la división, por ese simple hecho. Sí, correcto, que no había que, y Pablo decía que sí. Entonces se formó la división ahí, el debate. No, Pablo era que, no, porque Pablo era necesario. Pablo era que, no, que Pablo venía de los judíos, de la religión judía ortodoxa. Pablo venía con esos conocimientos, sí, y claro, era Pablo el que decía, y Pedro decía que no, pues el cristiano era Pedro, y Jesús por ningún lado nos habló de eso. Estaba en el debate de los preceptos del judaísmo, oye, y de la pureza del evangelio. ¿Quién era el que era judaísta? Pablo, antes de ser cristiano. Entonces él tenía ese conocimiento y todavía se aferraba a eso. Dice que a todos se dirigía sin exigencia alguna. La reunión se volvía tensa y en el momento culminante Pedro evocó al Maestro Jesús cuando estaba en la dificultad, quien apaciguó los ánimos y le dijo a Pablo: concuerdo contigo y humildemente le pido perdón, en un gesto que desarmó a los litigantes. Tuvo que Pedro acudir al Maestro, así como acá se está acudiendo al doctor Becerra para apaciguar las divisiones, las controversias que hay, las discusiones que hay por una junta directiva. ¿Ya vio? Entonces, esta es la enseñanza que nos está dando Manuel Filomeno. Esa actitud de elevación, dice el doctor Becerra, él sigue inspirando al director de la Casa Espírita, evitó una disidencia lamentable entre los servidores más abnegados del Maestro crucificado y preservó la unidad doctrinaria. No tenemos alternativa, le dice el doctor Becerra. Solo nos queda unirnos en torno de los ideales espíritas y cristianos
que prosperan en las casas espíritas, para sacarlas de la situación en que se encuentren y mantener la unión, porque si nos dividimos, el desastre será el desmoronamiento de esa venerable edificación. La división lo que trae es ¿qué? Desmoronamiento, se acaba la casa espírita, destrucción de la casa espírita. Y continúa el doctor Becerra inspirando al director de la casa física. De ese modo, contamos con la complacencia de todos los miembros de este consejo, lo que no equivale a decir o ser anuente con lo que esté equivocado, esforzándonos por corregirlo cuanto sea posible y evitar futuros compromisos de esa índole o confrontaciones de esa índole. Ahí termina el doctor Becerra. El director hizo una pausa oportuna, el director acá encarnado, el presidente de la casa, mientras todos lo escucharon con respeto, incluso los más fervorosos adversarios lo escucharon, y eso favoreció el clima psíquico y emocional. Y es así que el hermano Virgilio Almeida, inspirado por el benefactor, se acercó entonces a esos compañeros que eran los que discrepaban, los que querían la división, que se encontraban sometidos a esa presión perturbadora de la sombra, y valiéndose de recursos magnéticos le aplica los pases, y de esa manera apartó a quién, a los obsesores, enemigos del maestro Jesús. Dice aquí, los retiró, pero estos se fueron prometiendo venganza. Ahí no es así. Entonces esta es una casa espírita seria, por eso debemos respetar. Ahí llegan esos musulmanes y judíos ortodoxos, y cuando están así amenazan o no, que nos van a destruir, que ellos se van a vengar. Oye, qué cosa, parece que entonces hay una coincidencia, una consonancia con lo que nos dicen un espíritu como Manuel Filomeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué conclusión podemos sacar de Sendero? Una casa seria, porque ya esta situación en la que venimos viviendo, quizás cada uno de nosotros a su manera, algunos ya han distinguido si son estos personajes musulmanes o anticristianos o no son, pero eso está sucediendo en la casa de espíritas, y esto es lo que nos sirve para prevenirnos y estar vigilando. La reunión prosiguió entonces en otro clima de fraternidad, ya retornando como amigos, ya se adoptaron unas medidas especiales para minimizar las consecuencias de esos problemas, y se comenzó a dar solución, así sea a mediano plazo, a la casa espírita. Concluida la discusión y programadas las instrucciones que podrían atender y disminuir las preocupaciones, y de esa manera pues hubo una serenidad. Pero ellos se dirigen, el doctor Becerra y su equipo, al resto de ambiente de la casa espírita, donde se desarrollaban actividades espirituales, y pudieron participar de las labores de socorro a los desencarnados que eran conducidos allí para descansar con mira a su posterior traslado hacia las comunidades en las cuales serían internados. Y estábamos en pleno día, ¿verdad? Las actividades en los centros espíritas desde el punto de vista espiritual son incesantes, permanentes, por eso es que hay que guardar respeto aquí. Entonces ellos se dirigen y ven cómo en ese centro de socorro, ese centro de esa sociedad espírita, cómo ayudan a los desencarnados que andan en la erraticidad como locos y están cansados, y ya llegó la hora de ayudarlos, y ellos cómo analizan cómo se reciben esas entidades en esos centros espíritas para ayudarlas, para que descansen, para que tomen fuerza, para que lleguen ¿a dónde? A las comunidades donde deben ser internadas, a las colonias espirituales, a los centros de socorro específicos para esos seres sufrientes que ya han sido recogidos, que han sido atendidos. Entonces, fíjense, eso lo hacen aquí permanentemente en el centro espírita. Y siguen visitando otro departamento de la asistencia de los enfermos mentales y a los obsesos. Y dicen que recuerdan la casa del camino, dice Manuel Filomeno, en la entrada hacia Job, cercana a Jerusalén, donde Pedro, Santiago y Juan vivían siguiendo el Evangelio después de la ascensión del Señor. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo podían atender a esa multitud de desventurados con esos escasos recursos de los que disponían en aquellos lejanos días? Esto es importante porque a veces aquí no hay recursos, y no debemos desanimarnos, porque dice que el psiquismo del Maestro Jesús es el que sustenta todas estas casas. Entonces hay que tener fe, confianza, si no haya recursos suficientes. Y Él aporta socorro a aquellas diversas escenas de perturbación psíquica, de posesiones, de miseria de toda clase, de enfermedades que consumían y provocaban deformaciones, de pústulas generalizadas, de sufrimiento inenarrable. Que porque estemos solos aquí,
que porque no vemos los espíritus superiores o no los sentimos, no nos desanimemos porque ellos están aquí. El Maestro Jesús permite que ellos estén aquí, nos asistan y nos ayuden en este trabajo. Dice aquí que la presencia de esos apóstoles del amor y de la caridad exteriorizaban energías poderosas que revitalizaban a los necesitados, aliviando su sufrimiento y las angustias de sus corazones, dispensando la esperanza de paz, incluso con posterioridad a la muerte. Es decir, como estaban envueltos en el psiquismo del Maestro Jesús, Pedro, Juan, Santiago, que dirigían esa casa, y todos los colaboradores, ellos irradiaban, exteriorizaban esas energías. Igual acontece en las casas espíritas cuando se está haciendo un trabajo sincero, honesto, con humildad. También se exteriorizan esas energías poderosas, dice, que van a revitalizar a las personas que vienen. De pronto nosotros no tenemos todavía esas energías, no las desarrollamos, pero alguien habló aquí que cuando se acercan a Divaldo, sienten como alrededor en el aura de él una energía especial de paz, de tranquilidad, de mucha fuerza, con Divaldo. Entonces fíjese, aquí está, lo está narrando, lo está describiendo Manuel Filomeno, y dice que en la actualidad, rica en conocimientos y técnica, pero pobre en sentimientos de fe y de abnegación, el trabajo ahora es más duro porque está acompañado por las exigencias que imponen las leyes, que algunas veces son arbitrarias, en las cuales el amor cede espacio al tecnicismo remunerado. Esto es importante también, ¿verdad? Por eso era que Pablo decía que no todo lo legal era moral, que no era todo lo legal no era conveniente, porque hoy en día por las leyes, sobre todo en este país que hay muchas leyes, por ejemplo en el caso del aborto, nosotros como espiritistas no podemos permitirnos esa, porque ya no somos ignorantes de esa norma y aplicarla. Entonces, si yo soy un médico espírita y van allá para que yo le haga un aborto a una persona porque tiene un fallo de una tutela que ordena a esa clínica que lo haga, y la clínica me designa a mí como médico ginecólogo que le practique el aborto, si yo soy espírita me voy a negar naturalmente, así me echen, ¿verdad? Pero como hay un desconocimiento de la ley, entonces ahí está el obstáculo. Y Pablo lo dijo, el obstáculo es a veces uno exegéticamente, o sea, rigurosamente atenerse a la ley, porque no todas las leyes humanas son inspiradas por Dios. Entonces fíjate tú, con leyes humanas, transitorias, hechas por seres humanos, por legisladores. Entonces ahí está el obstáculo. Y el tecnicismo remunerado, no sé, ahí sí no entiendo qué quiere decir Manuel Filomeno, el tecnicismo remunerado. Lo legal también estaría, por ejemplo, el alcoholismo. El alcohol es legal, es legalizado, pero no es moral. Correcto. Y también quieren ahora legalizar otras drogas. No podemos permitirnos en un centro espírita que porque es legal tiene que uno que venir borracho al centro espírita, ¿verdad? ¿Cierto? Así en Temple aquí venía a hablar paja, porque el borracho habla más paja, de creerse que sabe mucho espiritismo. Que no solamente es aquí. Sí. No, pero estamos hablando del centro espírita. La vida que se lleva. Sí, estamos hablando del centro espírita. O sea, él se está circunscribiendo exactamente a un centro espírita. No obstante... Cuando se viene con esa energía, así no claro, se queda borracho. Claro. No, lo digo, es que está hablando de todo lo que interfiere a las leyes. En esos casos, ya está hablando de la ley. Tú estás diciendo, la ley le da al alcohol ya rienda suelta para que se consuma, lo legaliza. Entonces no podemos como espíritas permitirnos, pues legalmente yo puedo tomar ahí, puedo entrar aquí, no, eso no es moral. Entonces lo que hay que evitar es eso. Y muchas cosas, un montón de cosas. Entonces nosotros como espiritistas no podemos comulgar con esas situaciones. No obstante, podíamos constatar la grandiosa potencia del Evangelio, ya vamos a terminar, que elegía servidores fieles para atender el dolor en sus múltiples facetas, con los recursos de la oración, de la ternura, la fluidoterapia, y simultáneamente con los valiosos conocimientos científicos. Los dos mundos en un centro espírita se mezclan con más vigor o menos vigor de acuerdo a nuestras propias situaciones y nuestros propios compromisos, pero también de acuerdo aquí dice, a los resplandores que recibamos en la doctrina espírita cuando somos sinceros espiritistas, cuando sentimos el espiritismo.